Bueno, sin más preámbulo, lo dejo con un amigo. Espero que le guste. Gracias, Diego, por la presentación. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Bueno, la idea del encuentro de hoy es charlar un poquito sobre el diagnóstico y el manejo de las taquicardias supraventriculares. Es un capítulo extenso de la electrofisiología, es por ese motivo que decidí solamente focalizarlo en los pacientes sin cardiopatía estructural, porque si no sería interminable hacer una charla de taquicardias supraventriculares con cardiopatía. Bien, ustedes saben que las taquicardias paroxísticas supraventriculares se caracterizan por ser ritmos acelerados para la edad del paciente, o lo que decimos frecuencias cardíacas más allá del percentil 95 para la edad, que generalmente son de comienzo y finalización brusca, y que es la resultante generalmente de un mecanismo anormal que se origina por encima de la bifurcación de las vejigas, sin morfología de aleteo o fibrilación auricular, ¿sí? Sin embargo, bueno, la frecuencia cardíaca habitualmente puede ser regular o irregular, y en los lactantes se caracteriza por frecuencias cardíacas por encima de 220 latidos por minuto, y en los niños puede ser un poquito más lentas. En esta charla, además de hablar de las taquicardias supraventriculares, también incorporé unas tips con respecto al check y al aleteo auricular. Se los aclaro porque está por fuera de la taquicardia. Es un bonus track, digamos. Bien. Bien, cuando nosotros clasificamos las taquicardias supraventriculares, podemos clasificarlas como en pacientes con taquicardia sinusal inapropiada, la taquicardia paroxística supraventriculares propiamente dichas, como por ejemplo la taquicardia por entradas nodal, la taquicardia auriculares focales, las taquicardias mediadas por una vía accesoria, y como dijimos, también están las variantes más menos frecuentes, como la taquicardia ectópica de la unión, más conocida como JET, el aleteo auricular, y muy poco frecuente la fibrilación auricular. Por cuestiones de tiempo, la fibrilación auricular tampoco vamos a hablar el día de hoy porque es muy poco frecuente en pediatría y no quiero que se haga extremadamente extensa la charla. Cualquier duda que ustedes tengan de esta riña en particular la pueden hacer después a través de las preguntas. Vamos a empezar con la arritmia más frecuente que uno encuentra habitualmente en la población pediátrica, que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿En qué consiste el síndrome de Wolff? El síndrome de Wolff se caracteriza por un electrocardiograma muy particular, en el cual uno observa un segmento o intervalo PR corto, como se observa acá muy bien en D2 y en D3, con un empastamiento inicial del QRS, como muy bien se ve en todo el electro, denominada onda delta. Ahora, esta denominación, este síndrome de preexcitación, ¿por qué motivo es así? ¿Por qué motivo este electro tiene un PR corto con onda delta? ¿De dónde viene? Es importante saber por qué ese es el electro. Cuando uno tiene una vía accesoria, la vía accesoria es una vía paralela de activación ventricular al sistema de conducción especializado. Es por eso que el complejo QRS que uno va a observar va a estar parcialmente conducido por el sistema de conducción y parcialmente despolarizado por la vía accesoria. Como la vía accesoria son fibras rápidas y la del sistema del nodo AB son fibras lentas, se activa más rápidamente la porción ventricular por la vía accesoria y más tardíamente por el sistema de conducción. De ahí que hay un acortamiento marcado del PR. Pero ¿qué pasa? Como esta vía accesoria va conectada al miocardio en específico, esa porción que se despolariza primero lo hace en forma muy lenta. Y es por eso que se observa esa marcada onda delta o ese empastamiento inicial del QRS. Pero ¿qué pasa? Una vez que pasa por el nodo AB y se activa el sistema de conducción especializado, va a agostar. Y es por eso que la porción terminal del QRS es rápida. Y de acá surge el por qué motivo el Wolff tiene un PR corto, fibra rápida, y por qué tiene una onda delta, activación del miocardio en específico lento. Pero ¿qué pasa? Este es el Wolff manifiesto, es el paciente que sin taquicardia en ritmo sinusal, uno hace un electrocardiograma y ve que tiene la patente de Wolff. Pero vamos a ver que no siempre es así. Podría ocurrir que el paciente tiene una vía accesoria que está muy lejos del nodo sinusal y que a pesar de que conduce más rápido, la porción que logra despolarizar del ventrículo es muy pequeña y que prácticamente no tenga onda delta. Esto se llama Wolff latente. O podría ser la otra variante que muy comúnmente se ve en pediatría, que es lo que nosotros llamamos Wolff oculto, que son aquellos pacientes que tienen una vía accesoria, pero no tienen capacidad de conducción anterógrada, solamente conducción retrógrada. Por lo tanto, estos pacientes en el ritmo sinusal
va a ser un complejo totalmente normal con un PR normal. Sin embargo, al tener una conducción retrógrada, van a estar habilitados para poder presentar una taquicardia supraventricular, como vamos a ver más adelante. El síndrome de Wolff-Parkinson-White tiene muchas formas de presentación, que es importante que ustedes la sepan. Hoy en día, con el tema de los actos físicos y las evaluaciones preoperatorias, es muy común hacer electrocardiogramas en pacientes totalmente asintomáticos. Y es muy común de vez en cuando observar o diagnosticar patentes de Wolff-Parkinson-White, con lo cual una forma es un hallazgo clínico. Otros pacientes pueden debutar con taquicardias paroxísticas supraventriculares y ser el diagnóstico consecuente de una patente de Wolff. Algunos pacientes pueden debutar con fibrilación auricular y, como vamos a ver más adelante, la asociación de fibrilación auricular con Wolff puede provocar en forma secundaria desde un cuadro sincopal a muerte súbita. Casos muy poco frecuentes, pero sobre todo observados en pediatría, a veces algunas patentes de Wolff, con el paso del tiempo, pueden generar disfunción ventricular por disincronía, pero esto es muy poco frecuente. Ahora, ¿cómo son las taquicardias provocadas por una vía accesoria? El mecanismo es una macro reentrada. ¿Qué significa macro reentrada? Es un gran cortocircuito en el cual participa en un brazo el nodo AB y en el otro brazo la vía accesoria. ¿Y qué es lo que ocurre? Ante la presencia de una extrasístole, se activa en forma retrógrada la vía accesoria y en forma anterógrada del nodo AB, produciéndose una macro reentrada. Fíjense que en esta macro reentrada se activa la aurícula y el ventrículo en forma seriada. ¿Qué significa eso? Que primero se activa el ventrículo, después se activa la aurícula. Se activa el ventrículo, se activa la aurícula. ¿Y por qué es importante esto? Porque vamos a ver que el electrocardiograma es muy característico. Fíjense, vamos a ver que es una taquicardia habitualmente de QRS angosto, a veces puede ser con aberrancia y ser ancho, pero muy comúnmente de QRS angosto. Y lo primero que uno tiene que hacer es observar en dónde está la onda P. Y esto es lo que muchas veces a los cardiólogos les cuesta, digamos, detectar dónde está la onda P. Es por eso que quiero que se lleven un tip muy importante para ustedes reconocer en dónde está la onda P. Como la activación de la aurícula es en forma seriada con el ventrículo, siempre la P va a estar separada del QRS, con lo cual ustedes la van a poder ver. El problema está que muchas veces la onda P queda enterrada dentro de la onda T. Entonces, tips a tener en cuenta para reconocer la onda P. Miren la cara inferior de 2, de 3 y AB. ¿Por qué? Porque si nuestro paciente tiene un corazón sano, como tiene el 90% de las TPS, fíjense la onda T en D2 en ABF. Es negativa. ¿Y es habitual, es común una T negativa en un paciente con corazón sano en cara inferior? No, es raro. Entonces, eso nos tiene que hacer sospechar que esa onda T negativa en realidad es la onda P que, como es negativa porque es retroconducida, deforma la onda T. Entonces, como moraleja, siempre una taquicardia de QRS angosto, que ustedes vean una T negativa o deformada en la cara inferior, sospechen que esa es la onda P retroconducida. Y fíjense, tomando en cuenta el inicio del QRS y el inicio de la onda P, estas taquicardias se caracterizan por tener un intervalo RP más corto que el intervalo PR. Esto es importante que siempre lo evalúen porque les va a ayudar a ustedes a empezar a entender cuál es la taquicardia que puede tener nuestro paciente. Y vamos a poder ver, como vamos a ver más adelante, vamos a poder dividir en distintos grupos en base a esta relación. Acá tenemos otro ejemplo de un paciente que tuvimos nosotros en el italiano. Fíjense cómo el paciente venía en ritmo sinusal, hay una extrasístole supraventricular y gatilla una taquicardia por ese angosto. Fíjense qué interesante que la T es positiva acá, en cara inferior, en D2 y ABF, y cómo la T se hace negativa en taquicardia. Y en realidad no es la onda T, es la onda P retroconducida, que si yo evalúo, el RP es más corto que el PR, y a su vez, si medimos el RP, nos da que es más de 80 milisegundos. Entonces, taquicardias paroxísticas de inicio súbito y terminación súbita, que puede terminar con onda P o QRS, que la P es negativa en cara inferior
el intervalo de RP más corto que el PR y el RP más de 80, es típico de una taquicardia mediada por una vía accesoria con activación ortodrómica. O sea, son los tips que tienen que ustedes tener en cuenta. Ahora, a veces el circuito puede girar en forma inversa y que el ventrículo se active en forma anterógrada y la aurícula en forma retrógrada por el nodo AB. Esta variante es muy poco frecuente, ocurre en menos del 5% de los casos de las TPS en la población pediátrica y se denomina taquicardia antidrómica. ¿Por qué? Porque la conducción anterógrada de la vía accesoria se hace hacia el ventrículo. ¿Qué pasa? Como toda la conducción del ventrículo se da por la vía accesoria, estas taquicardias se caracterizan por ser siempre de QRS ancho. De hecho, va a ser tan ancho como la máxima preexcitación posible que pueda tener nuestro paciente, ya que toda la activación del ventrículo se hace exclusivamente por la vía accesoria. Ahora, ¿qué pasa? Eso hace que sea extremadamente difícil poder diferenciar este electro, por ejemplo, entre una taquicardia antidrómica y una taquicardia ventricular. Entonces, la única cosa que uno tiene como herramienta para tratar de orientarse en la guardia sobre si es una taquicardia antidrómica o una TB es si ya conocemos previamente que nuestro paciente tenga un Wolf. Si no tienen ese dato, siempre corresponde encararlo como una probable taquicardia ventricular. Estas taquicardias también son paroxíticas y de inicio súbito y terminación súbita. La onda P, a pesar que es negativa en el canal inferior, es muy difícil de ver por el QRS muy ancho. Y acuérdense que siempre es ancho el QRS. Nunca podemos tener una taquicardia antidrómica con QRS angosto. Ahora, estas taquicardias antidrómicas, ¿sí? Como dijimos, es difícil diferenciarlas muchas veces de una taquicardia ventricular y es por eso que generalmente, como son muy rápidas y muy mal toleradas, la indicación siempre es hacer una cardioversión eléctrica sincronizada. Algunos tips a tener en cuenta con respecto al Wolf. Es la taquicardia supraventricular más frecuente en los chicos, casi un 67% de las taquicardias. Es la primera causa de taquicardia supraventricular fetal, ¿sí? Recuerden que el 70% de los episodios de taquisupra pueden desaparecer al año de vida y en un 30% puede recurrir, a pesar de no tener más taquicardia, recurrir después de los 5 años. Sepan que en el 40% de los casos al año de vida puede desaparecer las vías accesorias. Y en aquellos que persiste la patente de Wolf al año de vida, tienen 30 veces más chances de poder tener una taquicardia supraventricular en el seguimiento. En aquellos en los que la taquicardia supraventricular debuta ya después del año de vida, tienen un 90% de recurrencia. Son chicos que habitualmente van a la ablación cuando son más grandes. Recuerden que el hecho de tener una patente de Wolf se asocia a mayor incidencia con respecto a la población normal de poder presentar fibrilación auricular, y con respecto al tratamiento, si el paciente tiene menos, el tratamiento preventivo, no hablamos del agudo, si el paciente tuvo taquicardia, generalmente si son chicos menores de 6 años, como la incidencia de FA es muy baja y de muerte súbita también es muy baja, uno está habilitado de poder usar betabloqueantes o en su defecto drogas clase 1C o clase 3, como la propafenona o la flecainida. Si el chico tiene más de 6 años, como ya progresivamente aumenta el riesgo de poder tener FA y muerte súbita, habitualmente se aconseja iniciar con flecainida o propafenona. Recuerden que, como dijimos, el Wolf se asocia más frecuentemente con la presencia esporádica de fibrilación auricular. ¿Y cuál es el riesgo de esto? El riesgo de esto es que el paciente, como se acuerdan que le dije yo al principio, las vías accesorias son de conducción, fibras sódicas de conducción rápida, y el nodo AB son fibras cálcicas de conducción lenta. ¿Qué pasa? El FA con el nodo AB no pasa nada, porque el nodo AB te frena el FA. Piensen que la FA tiene un ciclo que está entre 600 y 800 latidos por minuto. Ahora, la vía accesoria no frena como el nodo AB porque no tiene conducción decremental. Entonces, a pesar de que no pasan los 600 latidos al ventrículo, sí pueden pasar muchas veces más de 300, y un ventrículo más de 300 por minuto puede ocurrir lo siguiente. Acá tenemos un ejemplo de un paciente con fibrilación auricular, con Wolf. Fíjense que es extremadamente rápido, inclusive también es muy difícil a veces de diferenciarlo de una taquicardia ventricular. Generalmente esto es muy mal tolerado por el paciente. Y si uno comete el error en agudo de dar drogas que bloquean el nodo AB, como se usan habitualmente en las TPS,
como masaje del seno, adenosina, betabloqueantes, bloqueantes cálcicos o dioxina, yo lo único que voy a hacer es que el impulso eléctrico vaya más fácil a través de la vía accesoria y se acelere más el ventrículo. Y si ocurre eso, lo que va a pasar es que desarrolle una fibrilación ventricular. Es por eso que nunca hay que usar en agudo, en un paciente con FA y Wolf, estas drogas. Inclusive la amiodarona tampoco. Solamente cardioversión eléctrica sincronizada. Todo paciente con fibrilación auricular y Wolf se choca. No hay otra alternativa. Fíjense qué es lo que pasa si ustedes no lo chocan rápido. El paciente rápidamente de tener una FA de alta respuesta pasa a tener una fibrilación ventricular. Bien. Con respecto a las vías accesorias, hay algunas vías accesorias que son muy especiales. Puntualmente, yo les voy a hablar un poquito de la taquicardia de Kummel, o también conocida como PJRT, porque a pesar que no es de las más frecuentes, tiene una particularidad en la población pediátrica que a veces hace que sean taquicardias de riesgo. Por eso me parece que es importante que también las conozcan. La taquicardia de Kummel, para hacerlo sencillo, es la presencia de una vía accesoria, habitualmente en la región posteroceptal del derecho, que solo tiene capacidad de retroconducción, o sea, es una vía accesoria oculta. O sea que en el electrosinusal nunca nos vamos a enterar si el paciente tiene una vía accesoria. Pero tiene una particularidad esta vía accesoria. No conduce rápido como las vías accesorias del Wolf. Conduce muy lento, tiene conducción decremental. Entonces, ¿qué pasa? Estas taquicardias, a diferencia de las del Wolf, que tenían RP más corto que el PR, esta retroconducción es extremadamente lenta y hace que el RP sea mucho más largo que el PR. Fíjense, este es un paciente que tuvimos hace poquito en el Hospital de Niños de San Justo, que el chico cayó con palpitaciones paroxísticas, incesantes. Fíjense en el electro, miren la cara inferior, P negativas, siempre P negativas, ¿por qué? Porque son P retroconducidas, pero fíjense en el RP. El RP es extremadamente mucho más largo que el PR. Fíjense en ese otro paciente del Garrahan que ablacionamos también con diagnóstico de PJRT. Fíjense en qué interesante el Holter. El paciente viene en ritmo sinusal, ocurre un extrasístole supraventricular y gatilla la taquicardia. Mecanismo bien reentrante. Fíjense la onda P, una P negativa, pero con un RP largo, largo. Y a medida que va pasando el tiempo, el RP se va estirando decremental hasta que de golpe se bloquea la conducción y corta la taquicardia. Esto es un ejemplo típico de un paciente con PJRT. Entonces recuerden, la PJRT es una de las 3 taquicardias en pediatría que pueden ser de características incesantes. ¿Qué significan? Que el paciente entra y sale de taquicardia todo el tiempo, todo el día. Con lo cual tiene más riesgo de poder tener taquicardio-miopatía secundaria. Pueden tener habitualmente inicio súbito, pero la terminación puede ser variable, o súbita o decremental. Puede terminar con onda P o QRS, y siempre acuérdense, la P como es retroconducida, siempre es negativa en cara inferior. Y siempre el intervalo RP es mucho más largo que el PR. Bien, entonces, a pesar de que son de alto riesgo y son incesantes, son taquicardias poco frecuentes. Dijimos que son generalmente pueden ser incesantes, y por ese motivo se asocia muy frecuentemente en algunos casos, sobre todo en los menores de 3 años, con el riesgo de taquicardiopatía dilatada. Es muy común, y esto siempre tiene que sospechar en Kummel cuando el paciente requiere más de dos o más drogas para su control. ¿Por qué? Porque son taquicardias muy rebeldes, muy difíciles de controlar. Habitualmente uno tiene que combinar betabloqueantes con flecainida o betabloqueantes con amiodarona. ¿Por qué? Porque es muy difícil de lograr tener en el paciente todo el tiempo ritmo sinusal. Y acuérdense que así como es una de las 3 taquicardias que son incesantes, es una de las 3 taquicardias que tienen RP más largo que el PR. El tratamiento crónico, combinación de betabloqueantes con flecainida, con betabloqueantes con propafenona, puede incluirse en algunos casos también digoxina o amiodarona cuando son casos más refractarios. Bien, vamos a parar un poco con las vías accesorias y vamos a pasar con la segunda taquicardia más frecuente en pediatría, que son las taquicardias por reentrada intranodal paroxística. Ustedes saben que el nodo AB, que es una porción septal que se encuentra ubicada acá, en la cruz del corazón,
tiene dos abordajes de accesos diferentes al nodo AB. Uno que es en la región inferior, que está marcado con celeste, y otro que es la región superior o anterior superior, que es la región verde. Las fibras que se activan por la región inferior, en el 25% de la población mundial, tienen propiedades de conducción lenta. ¿Qué significa eso? Que la velocidad de conducción es lenta en relación a las fibras anterior superiores que conducen en forma rápida. Este gradiente de conducción, esta diferencia de conducción entre la región superior e inferior, permite en algunos pacientes que se produzca un microcortocircuito, una micro reentrada entre las dos vías accesorias. Fíjense que este es el ejemplo de una taquicardia típica. Bien, ahora vamos a ver cómo es la típica. En este caso, fíjense que el ventrículo y la aurícula se activan prácticamente al mismo tiempo, a diferencia de la vía accesoria que se activaba primero la aurícula y después el ventrículo. ¿Y por qué les marco esto? Porque el electro es muy característico. Vamos a ver que van a ver que es muy diferente al de una vía accesoria. Fíjense, acá tenemos un ejemplo. Son taquicardias de QRS generalmente angosto, pero cuando uno va a buscar la onda P, no la ve, es muy difícil de verla. Es más, uno tiene que sospechar cuál es la onda P, porque al activarse al mismo tiempo que el ventrículo, nunca la vamos a ver separada del QRS, la vamos a tener que buscar, a veces está dentro o al final del QRS. ¿Cómo la tenemos que sospechar? Siempre miremos B1 y busquemos la presencia de una R'. Ven que en B1 acá hay una R'. Y en cara inferior buscar una S marcada en cara inferior. También la R' la podemos ver en ABL en algunos casos. Ustedes me pueden decir, che, bueno, está bien, todo lindo. Esto parece una R'. ¿Dónde vemos una onda P ahí? Y es verdad, la verdad que no tiene morfología de onda P. Pero ¿cómo uno tiene que darse cuenta o sospechar que eso era onda P? Cuando revierte la taquicardia. Entonces, cuando ustedes cortan la taquicardia con adenosina, por ejemplo, comparen un electro de 12 en taquicardia con el electro sinusal. Y fíjense, este paciente donde tenía R', la R' desapareció. Donde tenía S profunda, la S desapareció. Por ende, podemos decir que esto que parecía una R', en realidad correspondía a una onda P retroconducida. El mecanismo, acuérdense que esas dos regiones que yo les marqué, nosotros a veces decimos vía rápida y vía lenta, pero acuérdense que no son vías, es el mismo tejido auricular que llega al nodo AB, por abajo o por arriba. Lo que sí es verdad es que tienen propiedades de conducción diferentes. Tenemos las conducciones inferiores que son lentas y las superiores que son rápidas. Normalmente todos nosotros conducimos por la vía rápida, por eso tenemos un PR normal. Pero a veces, ante una estasis supraventricular, se puede bloquear la conducción por la vía rápida por llegar al periodo refractario absoluto y conducir por la vía lenta. Este cambio de conducción de vía rápida a vía lenta lleva un nombre especial que se llama salto de vía, o sea, pasa de una vía a otra. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque vamos a ver que el PR, de ser normal, pasa a ser un PR extremadamente prolongado. Y si luego de pasar por la vía lenta se vuelve a estar excitable la vía rápida puede volver a retroconducir a la aurícula y ahí producirse el loop de microreentrada indefinido que da las taquicardias por reentrada nodal. O sea, fíjense, este es un paciente con un Holter, un paciente de fundación hospitalaria, el paciente venía con ritmo sinusal, hay una estasístole supraventricular y automáticamente gatilla la taquicardia. Pero fíjense en el PR. De un PR normal pasamos a un PR de 280 milisegundos. Eso es característico de conducción por la vía lenta. Y fíjense en qué interesante el segundo canal. El paciente tenía RS y nada más. Extrasístole, ¿y qué pasó? R'. ¿Ven cómo apareció la R'? Esa R' es la retroconducción a la aurícula por la vía rápida. Entonces tenemos retroconducción por la vía rápida, conducción por la vía lenta. Retroconducción por la vía rápida, conducción por la vía lenta. Esta es una taquicardia por entrada nodal típica. ¿Por qué típica? Porque baja por la vía lenta y retroconduce por la vía rápida. La atípica, como vamos a ver más adelante, gira al revés. Entonces, ¿cómo son las características de estas taquicardias? Son paroxísticas, no son incesantes. Son de inicio súbito, salto de vía, generalmente si ustedes lo llegan a pescar, terminación súbita, ¿sí? La onda P siempre es negativa en cara inferior, pero acuérdense que no la van a ver como en la vía accesoria, solamente pueden llegar a ver una onda S y no mucho más.
siempre el intervalo RP es más corto que el PR, y el intervalo RP, a diferencia de las vías accesorias, es menor a 80 milisegundos. ¿Qué significa? Que está montada en el QRS. O sea, nunca la van a ver separada del QRS. Ahora, dijimos que también está la variante de entrada intranodal atípica. ¿Cuál es la atípica? La atípica es cuando la conducción de la reentrada anterógrada no se da por la vía lenta, sino por la vía rápida. Y la retroconducción se da por la vía lenta. Entonces, ¿qué pasa ahora acá? Ahora acá, como la aurícula se retroactiva, se retroconduce por la vía lenta, el RP no va a ser corto, sino que al revés, va a ser extremadamente largo, muy parecido a la PJRT. Fíjense, ahora hay un extrasístole, supongamos ventricular. Se bloqueó la retroconducción por la vía lenta y por la vía rápida y retroconduce por la vía lenta. Cuando llega de vuelta a activar el nodo AB, ve que la vía rápida está permeable y vuelve a hacer el circuito. Fíjense el RP. El RP es gigante. El RP es mucho más largo que el PR. ¿Por qué es más largo? Porque retroconduce por la vía lenta. Muy parecido a la PJRT. Este es un paciente que tuvimos en el Garrahan, que ya le habíamos relacionado una reentrada nodal típica, la chica seguía con palpitaciones, la estudiamos de vuelta y le inducimos una reentrada nodal atípica. Fíjense, el RP es gigante. El RP mucho más largo que el PR, a diferencia de la reentrada nodal típica, en la cual el RP era extremadamente corto. Fíjense cómo acá, con adenosina, corta la taquicardia y pasa a ritmo sinusal. Este es para que ustedes vean el mecanismo. Acá ahora es al revés. Baja por la vía rápida, por eso el PR es normal, retroconduce por la vía lenta, RP largo. Baja por la vía rápida, retroconduce por la vía lenta. Entonces, la reentrada nodal atípica es paroxística, no es incesante, es de inicio súbito y terminación súbita, puede terminar con onda P o QRS, siempre la onda P es negativa en cara inferior y siempre el RP es mucho más largo que el PR, como la PJRT. Entonces ya tenemos dos taquicardias con RP más largo que el PR. La PJRT y la reentrada nodal atípica. Las taquicardias en general, la intranodal, ya sea atípica o típica, se tratan iguales. Cambia solamente el electro, pero el tratamiento es exactamente igual. Lo que es interesante es que la reentrada nodal atípica, la incidencia empieza a ser mayor después de los 6 años, sobre todo más de 8 años. O sea, es rara la intranodal en chicos menores de 6 años, ni hablar en chicos menores de 1 año, extremadamente raro. El riesgo de muerte súbita es igual que el de la población general, o sea, no se asocia con mayor riesgo de muerte súbita, a diferencia de Wolff-Parkinson-White. Acuérdense que la reentrada nodal atípica ocurre en menos del 3% de los casos, o sea que habitualmente es típica las taquicardias nodales, y como dijimos, es una de las 3 taquicardias con RP más largo que el PR. El tratamiento de las reentradas nodales anda muy bien con betabloqueantes o bloqueantes clásicos. Los bloqueantes clásicos generalmente en chicos grandes, ¿sí? En chicos generalmente habitualmente usamos betabloqueantes. Hablamos del tratamiento crónico, ¿no? No hablo del cuadro agudo. Luego, ahora vamos a pasar a la tercera taquicardia más frecuente en pediatría, que es la taquicardia auricular ectópica. La taquicardia auricular ectópica es muy sencillo, es un foco que en vez de estar disparando del nodo sinusal, se activa en un lugar diferente a frecuencias cardíacas mucho más rápidas. Habitualmente se da por un incremento del automatismo o por actividad gatillada. Esos son los dos mecanismos más frecuentes. Fíjense que, a diferencia de las otras taquicardias, esta taquicardia no depende del nodo AB. Todas las que vimos hasta ahora, el nodo AB participaba del circuito. Esta taquicardia, el nodo AB, es un bystander, es un observador, no participa dentro del circuito. Acá tenemos un paciente, por ejemplo, un paciente del Garrahan, con una taquicardia auricular, que ya estaba tratado, por eso está más lenta. Fíjense que la onda PEM-B1, si ustedes lo ven globalmente, dicen, che, parece sinusal, pero no es tan así. ¿Por qué? Primero, la PEM-B1, como se ve acá, es bien positiva y bifásica, con lo cual ya con eso nos marca que no es sinusal. Acuérdense que la PEM-B1 siempre es más menos o a lo sumo tirando a negativo, pero nunca es todo positivo. Si ustedes miran en ABL, la P es negativa, en D1 no se ve muy bien, pero parece un poquito negativa, pero no se ve muy bien. Es positiva en cara inferior, ¿sí? Entonces, este paciente, y fíjense que el RP es también, RP más largo que el PR. Las taquicardias auriculares monofocales con conducción 1 a 1 siempre son de RP más largo que el PR. Este chico lo estudiamos, le hicimos un cateterismo y lo que tenía era un foco auricular
que nacía entre la vena pulmonar superior izquierda y la orejuela izquierda, en lo que sería llamado el ridge entre la vena pulmonar superior izquierda y la orejuela. Este chico además tenía una CIA osteosecundaria. Muchas veces, algunos pacientes, cuando uno tiene duda diagnóstica sobre el mecanismo, uno puede usar la adenosina y bloquear el nodo AB. Como dijimos que esta taquicardia habitualmente, el nodo AB no participa del mecanismo, lo que vamos a ver es mejor las P como bloqueadas y taquicárdicas en relación al QRS. Entonces, ¿cómo reconocemos una taquicardia auricular ectópica? Habitualmente, en los chicos grandes, tiende a ser paroxística. En los menores de 3 años puede ser incesante. Segunda taquicardia incesante, ya que no. Dijimos PJRT, taquicardias auriculares ectópicas, sobre todo en chicos menores de 3 años. Habitualmente el inicio tiende a ser gradual y la terminación también gradual. Es lo que nosotros también denominamos como fenómeno de enfriamiento y calentamiento. Es muy característico este fenómeno cuando es automático. Habitualmente siempre termina con QRS. Habitualmente termina con QRS. O sea, si ven que una taquicardia corta con onda P, sospeche que pueda no ser una taquicardia auricular. La polaridad de la onda P es variable porque va a depender de dónde está ubicado el foco. Si el foco nace en la boca del seno coronario, va a ser negativo en cara inferior, con lo cual vamos a tener que hacer el diagnóstico diferencial con una PJRT o una reentrada nodal atípica. Pero si como en nuestro caso que vimos recién, nace de la vena pulmonar superior izquierda, la P es positiva en cara inferior, con lo cual ahí ya sabemos que es una taquicardia auricular y no puede ser otra cosa. Y esta es la tercera taquicardia con RP más largo de PR. Entonces, para repasar, taquicardias con RP mayor al PR, PJRT, reentrada nodal atípica y taquicardias auriculares ectópicas. Dijimos que es la tercera causa de taquicardia supraventricular, y esto es importante que se lo voy a remarcar de vuelta. En los chicos menores de 3 años, generalmente pueden tener un comportamiento incesante y otra vez, mayor riesgo de ataque de miocardiopatía. Entonces ya vimos 2 taquicardias incesantes con riesgo de ataque de miocardiopatía. PJRT, taquicardia auricular ectópica. Si el chico, la cosa que tiene positiva, que a pesar de que en los menores de 3 años es mucho más incesante y tiene mayor riesgo, cuando uno lo controla y lo trata con fármacos y los banca, más del 70% pueden resolver espontáneamente con el paso del tiempo. Con lo cual, bueno, dentro de todo es una cosa positiva dentro de todo lo negativo. Pero al revés, los chicos que tienen más de 3 años, habitualmente las taquicardias auriculares son más controlables o son menos incesantes o responden mejor al tratamiento, pero solamente un 25 a 30% de los casos pueden resolver espontáneamente. La mayoría de las veces los chicos van a ir a una ablación. Obviamente lo más común es la monofocal. La multifocal es extremadamente rara en pediatría. Y esta es la tercera taquicardia de RPE más largo que el PR. El tratamiento, a pesar que uno habitualmente puede arrancar con betabloqueantes, a veces hay chicos que responden, pero la realidad es que muchas veces uno tiene que pasar a drogas de segunda línea como las drogas clase 1C o en algunos casos drogas clase 3 como la amiodarona. Muchas veces en los chicos menores de 3 años es muy común la necesidad de combinar fármacos, inclusive betabloqueantes con fleca o betabloqueantes con amiodarona. Bien, entonces vamos para resumir el tratamiento del manejo en agudo de una taquicardia, de una TPS. Si el paciente está inestable, obviamente siempre hay que evaluar, ¿no?, los medio internos, fármacos, pero la verdad es que las TPS habitualmente no se asocian a eso. Si el paciente está inestable, cardioversión eléctrica. ¿Sí? Con poco joulaje sale el paciente. Entre el 0,5 y un joule, el 90% sale. Si el paciente está estable, con la mayoría de las veces de las TPS que tenemos nosotros, pueden empezar con maniobras vagales, ¿sí? Dependiendo de la edad y las posibilidades que ustedes tengan, tienen distintas posibilidades de hielo, hacer la vertical, maniobras de Valsalva, masaje del seno carotidio, cuclillas, lo que sea. La verdad es que siempre recuerden que las maniobras vasovagales no responden tan bien en pediatría como en adultos, ¿sí? Generalmente responden menos. Bien. Si las maniobras vagales no van o deciden pasar directamente a la adenosina, es válido también. Lo que tienen que hacer es colocar una vía accesoria y hacer la vía accesoria, tratar de que esté lo más cerca posible del corazón, si es del brazo mejor, si tiene una yugular también, pero bueno, no importa, lo que sea, ayuda. Bolo rápido de adenosina, la dosis de 0,1 miligramos kilo a 0,3 miligramos kilo, siempre empujado por un bolo de solución fisiológica.
Una cosa que les voy a remarcar y es re importante, dos cosas. Cuando entra una taquicardia supraventricular a la guardia, siempre el electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿Por qué? Porque es la instancia que tenemos como cardiólogos y como arritmólogos de poder hacer diagnóstico. Y es una instancia que vale oro. Entonces no podemos poner un electro con un D2 largo. Eso no va. O la de los miembros. No va. Hay que hacer un electro de 12. Y cuando uno hace la adenosina, es re importante hacerlo también con un registro electrocardiográfico. Ahí si no, no puedes, si no es de 12 no importa, pero es re importante hacerlo porque nos da mucha información también diagnóstica. Si con la adenosina corta, pero el paciente entra de vuelta o no responde, uno puede pasar a o drogas, dependiendo de la edad del paciente, ¿no? A drogas como betabloqueantes o bloqueantes cálcicos endovenosos, si disponen de ellos, o nosotros en Argentina de flecainida tenemos solamente vía oral, pero en chicos grandes con buena sin cardiopatía estructural, uno puede tratarlos como un adulto con flecainida vía oral y andan bien. Si no, muchos también recurren a la amiodarona endovenosa, pero bueno, ya uno tiene que saber que la amiodarona endovenosa tiene más riesgo de flebitis química, de hipotensión, tarda muchas más horas en actuar que la flecainida o que los betabloqueantes, entonces tiene sus bemoles la amiodarona. Y que después uno lo va a tener que cambiar a otra droga y no lo va a dejar con amiodarona, entonces te ayuda, pero bueno, también hay que tener mucho cuidado con el manejo. Nosotros en el hospital tenemos la posibilidad de hacer sobreestimulaciones transesofágicas si a veces el paciente no responde, pero generalmente lo reservamos para los aleteos auriculares postoperatorios de cardiopatías congénitas. Es raro que lo utilicemos en una ATPS. Y mucho más raro todavía que alguna ATPS requiera cardiovacción eléctrica estando estable, porque habitualmente responde con los fármacos. Ahora, una vez que ya el paciente lo sacamos del cuadro agudo, lo tenemos tratado con tratamiento crónico, lo tenemos bien, tenemos que decidir, bueno, cuándo un paciente es candidato para curarlo, digamos, para tratar de hacer una ablación y curarlo. Bueno, las indicaciones, yo se las resumí, las indicaciones de ALIAS. Si el paciente tiene taquicardia supraventriculares recurrente o requiere tratamiento antiarrítmico para no tener taquicardia, o el Wolf sintomático, ¿por qué digo Wolf sintomático? Porque a veces vieron que es muy común a ustedes, quizás le ha pasado en la práctica diaria que el paciente tiene Wolf, tiene palpitaciones, pero siempre cuando va a la guardia, no, ya se les fue la palpitación. Bueno, el paciente con Wolf y palpitaciones, o Wolf y síncope, no importa si ustedes tienen registro de taquisupra o no, lo tienen que considerar como un Wolf sintomático y hay que tratar y ofrecerle obviamente la ablación. Ni hablar si el paciente tuvo una muerte súbita reanimada, ¿no? Ahora, cuando uno ya sabe que el paciente tiene la indicación, el siguiente paso que uno se tiene que plantear es el peso. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo común y general en raíz de algunos trabajos que un peso seguro para uno poder realizar la ablación es más de 15 kilos. Nosotros habitualmente, si es más cerca de 20, mejor. Entonces, si el paciente cumple un peso adecuado para poder hacerle la ablación, nosotros le podemos proponer la ablación al paciente. Si el paciente es chiquito, bueno, uno apuesta al tratamiento farmacológico para controlarlo. Si tiene algún caso en el cual es totalmente refractario, bueno, obviamente la ablación se puede hacer, inclusive hay cada vez más estudios y más registros donde se puede hacer menos de 15 kilos con buenos resultados y pocas complicaciones, pero es importante tener los medios adecuados. Entonces, uno habitualmente lo reserva para casos refractarios al tratamiento farmacológico. Bien, terminamos con taquisupra. Ya entrando al final de la charla, vamos a hablar de algunos tips de la taquicardia ectópica de la Unión. La taquicardia ectópica de la Unión, más conocida con las siglas de JET, se caracteriza por ser una taquicardia supraventricular que tiene una particularidad. El 90% de los casos son taquicardias con QRS angosto, con un foco que nace del perinodo AB y que se asocia a disociación auriculoventricular. Fíjense cómo la taquicardia activa rápido el ventrículo, pero las aurículas van por su lado más despacio. Esto es lo más característico del JET. Este es un ejemplo. Fíjense, taquicardias habitualmente bastante pueden ser más regulares o irregulares dependiendo del caso, pero ven que las ondas P caen en cualquier lado. Y esporádicamente hay una onda P que logra conducir el nodo AB y adelanta el QRS. Esto se llama captura sinusal. Entonces, la presencia de taquicardia de QRS angosto con disociación auriculoventricular es diagnóstico de JET. Fácil. Taquicardia de QRS angosto. Onda P disociada, JET. El JET podemos clasificarlo, digamos, en dos grandes grupos. El más común que ustedes van a ver es el JET postoperatorio. Y dentro de ese grupo, lo más común que ustedes van a ver es el JET en el periodo agudo del postoperatorio.
Existen algunos reportes que esporádicamente algún paciente puede persistir en forma alejada con episodios de JET, pero es raro. El otro grupo que nosotros tenemos es el JET idiopático. El JET idiopático tenemos dos grupos. El más frecuente es el JET congénito, que es el JET congénito que debuta antes de los 6 meses de vida. Y mucho menos frecuente, pero no raro, es el JET paroxístico o de inicio tardío, habitualmente después de los 3 años, que se comporta más parecido a una TPS. Tips, le voy a tirar tips de cada uno porque si no, no terminamos más. Con respecto al JET postoperatorio, acuérdense que habitualmente se asocian en todas cardiopatías congénitas operadas en el cual el cirujano tuvo que trabajar cerca de la cruz del corazón. Por ejemplo, el cierre de una CIB, una CIA, un falot, una doble entrada, un Rastelli. ¿Bien? La clave del tratamiento en el postoperatorio está en bajar de todas las formas que existan el tono adrenérgico del paciente. ¿Cómo lo podemos hacer? Si está fiebre, bajarle la fiebre, a realizar hipotermia controlada, tratar de reducir al máximo las dosis cronotrópicas positivas. Si hace falta mantenerlo anestesiado o sedado, preferentemente agregar Precedex o la droga dexmedetomidina, porque hay algunos reportes que ayudan al control de la frecuencia del JET. Obviamente, usar la amiodarona, porque está demostrado que es la droga más eficaz para controlar el JET, sobre todo el JET postoperatorio. Y acuérdense que ustedes habitualmente van a tener los cables auriculares. Y es muy importante que se acostumbren a utilizarlos. ¿Por qué? Porque a medida que ustedes con todas las otras medidas logren bajar la frecuencia cardíaca del JET, cuando ya llega a una frecuencia cardíaca aceptable en el rango de los 140, 150 latidos por minuto, ustedes pueden sobreestimular un poquito más rápido la aurícula para de esa forma darle patada auricular y que el paciente le sienta mejor, digamos, no tener la arritmia. Habitualmente el JET postoperatorio dentro de los 5 días, o sea, entre las 2 y los 5 días de tratamiento, revierten a ritmo sinusal. Y la realidad es que la recurrencia alejada del tiempo fuera del postoperatorio es baja. No es cero, pero es baja. Con lo cual no son pacientes que hay que dejarlos tratados por mucho, mucho tiempo. Con respecto al JET congénito, acuérdense que es el que se diagnostica antes de los 6 meses de vida. Esta es la tercera taquicardia que tiene características incesantes, con elevado riesgo de taquimiocardiopatía si no se trata rápidamente. Al igual que la taquicardia auricular, requiere de 2 a más drogas para su control. Y el objetivo principal no es revertir el ritmo sinusal, sino, si se puede, mejor, pero generalmente es muy difícil. Lo que uno termina logrando es el control de la frecuencia cardíaca. De todas las drogas que se han evaluado, precainida, propafenona, beta-bloqueantes, digoxina, amiodarona, la amiodarona es la más eficaz para el control, pero inclusive la amiodarona requiere muchas veces la asociación con atenolol u otras drogas para poder tener un buen control. Una droga nueva que salió ahora, que la verdad que la he usado en algunos casos y han dado bien, es la ibabralina, con lo cual también la pueden tener en cuenta. Hay un trabajo que nosotros publicamos en el hospital, entre el Garrahan y el italiano, en el cual nosotros hacemos un seguimiento de cerca de 26 pacientes con JET congénito, y lo que nos dimos cuenta es que muchos pacientes con el paso del tiempo desaparece la del JET, o sea, se autolimita. Entonces fíjense que en un seguimiento, a los 10 años de seguimiento, el 52% de los casos habían remitido a ritmo sinusal sin tratamiento farmacológico. Es por eso que nosotros eh, quería compartir con ustedes más o menos la forma que nosotros seguimos a nuestros JET congénitos en el Garrahan. Si el paciente tiene JET congénito, obviamente lo tratamos con un antiarrítmico, todos los que hablamos recién. Lo seguimos con Holter cada 6 meses y con un ecocardiograma anual. Entre los 2 y los 3 años de seguimiento habitualmente es donde uno empieza a ver que pueden haber algunos chicos que comienzan a remitir espontáneamente. Entonces ahí lo reevaluamos con el Holter. Si vemos que el JET no se observa, empezamos a bajar progresivamente, digamos, las drogas, y si no sigue el JET, bueno, suspendemos todo y lo consideramos como que remitió espontáneamente. Si el chico sigue con JET, obviamente lo dejamos con tratamiento farmacológico, lo seguimos por más tiempo, haciendo discontinuaciones o bajas transitorias del tratamiento en caso de que no haya JET. Si no hay JET, de vuelta, lo seguimos sacando la medicación. Si desarrolla efectos adversos a la amiodarona o alguna otra droga, y el paciente tiene más de 15, preferentemente más de 20 kilos, ahí podemos o cambiar el tratamiento farmacológico, si es más chico de 15 kilos, o proponerle la crioablación.
Si el paciente no desarrolla efectos adversos, lo seguimos controlando. Si ya el chico llega, ¿viste?, a una edad mayor de 7, 8 años y sigue con la amiodarona, ya no nos gusta dejarle la amiodarona, entonces generalmente le ofrecemos la crioablación. Una cosa que quiero que no se olviden nunca es que cuando ustedes tengan un jet congénito, por más que haya desaparecido el jet, nunca dejen de controlarlo. Todos los años háganle un ecocardiograma. ¿Por qué? Porque hay reportes de chicos que pasada la adolescencia desarrollan microarritmia dilatada. No se sabe bien el mecanismo, se está estudiando si no hay una causa genética. Entonces, y yo tuve dos hermanos, uno falleció de muerte súbita y el otro está con un CD. Entonces, todo jet congénito, por más que haya desaparecido el jet, lo hayamos ablacionado, lo que fuera, hay que seguir controlándolo para ver que no desarrolle en el futuro una microarritmia dilatada. Entonces, para terminar, como un resumen, ¿qué cosas tenemos que mirar nosotros de una taquicardia supraventricular? ¿Cómo empieza? Si tenemos el inicio, ¿sí? Las reentradas por vías accesorias empiezan con estacítole supra, las reentradas nodales también con estacítole supra, con salto de vía. Las taquicardias auriculares generalmente es de inicio progresivo, la PJRT puede ser súbito o progresivo y el JET es siempre progresivo. ¿Cómo termina? La conducción AB, ¿sí? Recuerden que las vías accesorias y las reentradas nodales habitualmente son con conducción 1 a 1, que la taquicardia auricular puede ser 1 a 1 o ser de pasaje variable. La PJRT siempre es 1 a 1 y el JET habitualmente disociación auriculoventricular. De la relación RP, siempre medir, acuérdense que las vías accesorias y las reentradas nodales son las taquicardias de RP más corto que PR y que las taquicardias auriculares y la PJRT de RP más largo que el PR. Siempre medir la duración del RP cuando son RP cortos para saber diferenciar la vía accesoria de la reentrada nodal. Acuérdense que la vía accesoria es más de 80 milisegundos, la reentrada nodal menos de 80. Bien. Recuerden que el enfriamiento y calentamiento solamente en la taquicardia auricular y en el JET. En la PJRT puede haberse enfriamiento a veces. Y que las excitaciones supraventriculares en un holter, en las taquicardias auriculares, son de alta densidad generalmente, al igual que en el JET. Mientras que en las demás puede ser variable. Últimas dos diapositivas que se lo agrego como un bonus track, porque yo sé que ustedes lo ven mucho esto, el aleteo auricular. El aleteo auricular, a pesar de que no está dentro del grupo de las TPS, es una taquicardia que ustedes la ven con cierta frecuencia. El aleteo auricular es una macro reentrada en el cual el circuito baja por la pared libre de la aurícula derecha, pasa por el mismo cabo tricuspidio y sube por el septum y el techo de la aurícula. Esta variante, que es la antihoraria, porque gira al revés de las agujas del reloj, es la más común y es la que da la típica imagen de serrucho. Este es un paciente que tenemos nosotros, un paciente de Garrafa, en neonato. Fíjense que a veces en pediatría no vamos a ver la onda en serrucho hermosa que uno está acostumbrado a ver. Y si uno lo ve rápido, puede pisar el palito y decir, che, mira, es una taquicardia auricular, está 1 a 1. Lo veo así rápido, veo una onda PQRS, una PQRS. Siempre fíjense si entre la P y el QRS no hay alguna otra onda con morfología similar a la P que pueda ser una segunda onda P metida. Fíjense acá en D2, yo tengo este piquito acá y acá hay un piquito que deforma la S. Y si yo los mido los ciclos me coinciden exacto. Pero supongamos que uno dice, che, la verdad tengo dudas que eso sea una onda P o no. Bueno, uno puede hacer una adenosina para confirmar el diagnóstico. Y cuando uno hace una adenosina, lo que hace es bloquear el nodo AB, con lo cual uno va a ver mucho mejor las ondas en serrucho, como se ve en este caso, en este paciente. Una vez que nosotros hacemos el aleteo auricular típico y antihorario, en corazón sano, ¿no? No estamos hablando de cardiopatía. Ustedes lo van a ver principalmente en la versión congénita, el aleteo auricular congénito, el aleteo auricular fetal, que nace el bebé y está aleteado. Es el más común en pediatría. Es la segunda causa de taquicardia supraventricular fetal más frecuente y neonatal, en segundo lugar después de la vía accesoria. Acuérdense que el tratamiento es siempre la cardioversión eléctrica sincronizada. ¿Por qué? Una, porque es rápido, porque es lo más rápido que uno puede hacer. Es muy seguro, hecho bien, ¿no? Obviamente. Y el paciente, una vez que uno lo vuelve en la ritmo sinusal, solo el 10% recurre en el seguimiento, o sea, no hay que dejarlo tratado con fármacos, ustedes lo curan. O sea, ustedes lo cardiovierten, o sea, la vía para sedarlo y se acabó. Ya está, el chico se olvida del aleteo auricular. Si no, ustedes tienen que ponerle vía, carga de amiodarona,
El aleteo, para que responda la miagrona, no responde siempre rápido. A veces pasan días. En el medio, el pibe se te hace shock, taquicardia, taquimiocardiopatía. Entonces, no tiene sentido entrar en toda esa vorágine en la cual el paciente puede complicarse cuando hay un tratamiento que en un segundo ustedes lo cubren el paciente. También se puede usar la sobreestimulación transesofágica en los casos en los que dispongan, pero bueno, no todos los lugares tienen esta posibilidad. Entonces, para terminar, es la última diapositiva esta. Nosotros con Diego desarrollamos una aplicación para el celular para que toda esta información que yo les di, que yo sé que es mucha, tengan una ayuda a memoria en el celular. Entonces nosotros después le vamos a mandar por mail la versión para Android y la versión para Apple del algoritmo que yo les voy a compartir a ustedes ahora. Cuando tienen una taquicardia con QRS angosto, fíjense si es regular o irregular. Si es irregular, traten de ver si hay una onda P. Cuando hablo de onda P presente, no es una onda P en B1. Tiene que haber onda P en todas las derivaciones, ¿sí? Pues si no, no sirve. Y tiene que ser una onda P bien delimitada, bien, no una ondita que parece. Si ustedes ven onda P presente, bien discernible en el electrocardiograma. Si no hay onda P, clara, esa onda P redondita que uno está acostumbrado a ver, vean si no hay ondas de serrucho, típicas del aleteo. Si hay onda en serrucho, bueno, asignatico de aleteo. Si no hay onda P y no hay onda en serrucho y hay solamente una onda, digamos, trémula o nada, sospechen en el FA. Si hay onda P y tiene 2 o 3 morfologías diferentes de onda P, bueno, puede ser una taquicardia auricular multifocal, rarísimo en pediatría. Y si hay una sola onda P, vea si hay conducción 1 a 1 o está disociada. Si hay disociación, es un jet, fácil. Si hay 1 a 1, es una taquicardia auricular. Si la taquicardia es regular, que es la más frecuente de ver en pediatría, lo mismo, vemos la onda, busquemos la onda P. Acuérdense como les enseñé yo de detectar la onda P en la T o al final del QRS. Si hay onda P, vean si es una onda P, una relación 1 a 1 o si hay una relación 2 a 1, que a veces pasa. Si ustedes ven 2 ondas P o 2 ondas por cada QRS, vean si es negativa en cara inferior. Si es negativa en cara si no es negativa en cara inferior, ya está, es una taquicardia auricular, lo más probable. Si es negativa en cara inferior, tienen que sospechar que puede ser una taquicardia auricular, un aleteo o más raro una reentrada nodal atípica. En ese caso, ¿qué pueden hacer? Pues adenosina. Si le hacemos adenosina, maniobras vagales y vemos el electro, si cortó la taquicardia, una reentrada nodal atípica, típica, si disocia o hace Benkeback, vemos si hay onda en serrucho, aleteo. Si hay ondas P, taquicardia auricular. Sencillo. Si hay relación 1 a 1, no 2 a 1, si hay una P y una por cada QRS, ahí acuérdense, evaluamos la relación RP-PR. Si el RP es más largo que el PR, vemos la onda P en cara inferior. Si es negativa, si no es negativa, si es positiva, es taquicardia auricular, fácil. Si es negativa, puede ser cualquiera de las tres que yo les enseñé. PJRT, entrada nodal atípica o taquicardia auricular. ¿Cómo las diferencio? Bueno, la adenosina ayuda. Si la adenosina me corta la taquicardia, puede ser una PJRT, una reentrada nodal atípica. Si me la bloquea y sigue la taquicardia, una taquicardia auricular. Si el RP es más corto que el PR, acuérdense que medíamos la duración del RP. Si el RP es mayor a 80 milisegundos, es una vía accesoria. Si yo igualmente le hago adenosina y la corto, confirmo el diagnóstico. Puede haber casos raros de taquicardias auriculares, la adenosina sensible, pero es rarísimo. Sí, generalmente son vías accesorias. Si el RP es menor a 80, ya sabemos que es una reentrada nodal típica. Si le hacen adenosina, puede pasar que corte normalmente, o a veces pueden disociar y que sea un jet. Esto lo pueden ver en el postoperatorio, si no es raro que ustedes lo vean, ¿sí? Y si la onda P no la veo, porque está dentro del QRS, ya sé que es una reentrada nodal típica. Bueno, espero que se haya sido claro porque son muchas taquicardias. Y bueno, espero que sin las preguntas podamos resolver algunas dudas que les hayan quedado.